inmediatamente notar que ciertas características, ciertos elementos de la obra de Beckett están presentes. Esencialmente, yo diría, esta manera de aproximarse al lenguaje por un lado y a la conciencia a través de una insistencia verbal que se va aumentando, y en realidad a través de una proliferación. Uno lo ve fácilmente en las novelas, una muy famosa, El Innombrable, este tipo de texto que no deja de crecer y de crecer y de crecer, y en donde lo que estamos observando esencialmente es cómo la conciencia se está ampliando, pero contradictoriamente en ese proceso de ampliación de la conciencia también está disolviéndose, y con ella el sujeto. Prácticamente hay momentos cuando leemos la obra de Beckett en donde estamos en una marea verbal. Yo creo que una buena parte de la literatura contemporánea ha tomado esta operación como una forma fundamental de creación y indudablemente ha permitido crear obras importantes, pero asimismo me parece muy importante señalar desde el punto de vista de un planteamiento crítico que esto también ha engendrado una inercia en la literatura contemporánea en donde hay una gran esterilidad. Pero Beckett entonces es el punto arquetípico de este tipo de literatura dominante en la parte final del siglo XX, y por tanto ir a Beckett es esencial. Por otro lado, digamos, hay muchas cosas, digamos, en términos de anécdota y de información de otra índole que es muy importante. Beckett junto con Paz, Paz hace una antología, ahorita no tengo el año exacto, pero es en los 40, no recuerdo exactamente el año, hace una antología de la poesía mexicana, y el traductor de esa antología es Beckett. Yo he escuchado, no tengo la información precisa, pero que en realidad no es que él tuviese un gran interés, sino que desde la ONU, desde la UNESCO, perdón, él aceptó hacer el trabajo por realizar una labor, ¿no? Pero no deja de ser significativo este cruce de caminos entre Paz y Beckett. Además, es muy importante esa antología, porque de esa antología, o esa antología será más tarde, muchos años más tarde, se hará una revisión en una universidad norteamericana, y muchos años más tarde será el punto, o uno de los puntos de partida, o una de las referencias para hacer poesía en movimiento. Esto se puede observar claramente ahora en ese libro muy importante que acaba de ser publicado por Siglo XXI, que se llama Cartas Cruzadas, en donde aparece la correspondencia entre Orfila y Octavio Paz. Entonces es curioso cómo uno puede rastrear este hilo de este momento editorial y de este texto tan importante para la literatura mexicana como es Poesía en Movimiento, que tiene de alguna manera un antecedente en esta antología que tradujo Beckett. También otro punto que creo que es muy importante y que se encadena y tiene que ver muchísimo con Elizondo, es que Beckett pertenece a esa estirpe de escritores, no son muchos, pero los que hay son muy importantes, que abandonan su lengua materna, su lengua original, y construyen su obra, o la parte más original de su obra, en otra lengua. Lo mismo pasó con Joseph Conrad. Para Elizondo, y para los que fuimos discípulos de Elizondo, yo estuve en el Centro Mexicano de Escritores, fui la última generación que tuvo el honor de trabajar con Elizondo y con Rulfo. Era esencial este tipo o esta clase de escritores que abandonaban su lengua para entrar en una especie de errancia verbal, de errancia literaria, y construir su obra en otra lengua. En ese sentido, Beckett es también otro punto fundamental de cómo la literatura del siglo XX fue construida, y la idea de que la literatura es más que otra cosa una errancia, un continuo errar de una literatura a otra. En fin, yo como editor, en primer lugar, me siento muy complacido
cuando apareció, me sentí muy complacido cuando apareció la edición, esta edición que elaboró Pablo Sig con la colaboración como editor de Gerardo Villegas, de Becker. De hecho, mi colaboración en este proyecto arrancó precisamente por el interés que yo tenía muy grande por este libro. Y yo soy un editor, entonces me parecía esencial la aparición, porque además uno puede seguir paso a paso una serie de aspectos difíciles de entender. La poesía de Becker es difícil de entender, y por otra parte, los años, es una obra que constantemente están apareciendo poemas y se le están integrando además muchas versiones de un mismo poema. Entonces este libro es de gran utilidad. Y por otra parte, como crítico literario, como crítico, como escritor crítico, también me parecía esencial la realización de este proyecto porque, como dije al principio, es una invitación a revisar esta operación que se ha hecho prácticamente un hábito en la literatura contemporánea, pero que convendría repensar y al mismo tiempo convendría distanciarse críticamente de ella para incluso adoptar una postura, en términos críticos, quiero decir, negativa. Sí, de hecho, acotando un poco lo que menciona Víctor Manuel, sucede que de pronto cada quien tiene una versión digamos, personal de la lectura. Por ejemplo, hay quien le da muchísima importancia a la traducción que realizó Beckett de la obra de los poetas mexicanos. Curiosamente es solamente una biógrafa quien hace mención a ese episodio, porque de pronto fue uno de esos episodios negros que se volvieron leyenda para la vida de Beckett. Él aborreció horriblemente haber hecho esa traducción, además de que no sabía hablar español. Fueron de esos casos donde los escritores de pronto lo hacen por un sencillo placer de obtener dinero fácil, y de pronto se van generando leyendas, ¿no? Hace poco platicaba con un colega la anécdota, por ejemplo, del encuentro de Beckett con William Burroughs, que menciona John Calder en una entrevista de televisión, que curiosamente no aparece tampoco ni en la biografía importante de James Knowlson, ni en la biografía de Burroughs, en la que de pronto se van entretejiendo leyendas, se van entretejiendo rumores, se van entretejiendo expectativas, y lo importante de esta serie de anécdotas es que invitan a la gente a leer, ¿no? Es lo más importante, invitan a la gente a compenetrarse al personaje. Para mí es muy satisfactorio saber que independientemente de que sea el centenario en estos días, hay una actividad constante siempre de la obra de Beckett en México. Desde la época de Salvador Novo se está poniendo constantemente. Es un autor de rigor para los dramaturgos, es un autor de reto para los traductores, incluso para uno como lector. Cabe mencionar también uno de los grandes educadores de nuestro país en ese sentido, por ejemplo, es José Emilio Pacheco. Curiosamente este año también se cumplen 40 años de la traducción de la novela Cómo es. Entonces se genera a partir de una personalidad toda una actividad que se va permeando, que se va expandiendo como un pandemonium, y eso es precisamente lo que nos trae el día de hoy a esta sala, ¿no? Es decir, una existencia que probablemente nos resulte ajena por el tiempo, por la cultura, de pronto nos mantiene en la expectativa y genera lectores, genera proyectos y sobre todo genera que la literatura siga viva, que perviva, que a pesar de los cambios electrónicos, tecnológicos, siga permaneciendo como una parte fundamental de la historia de la humanidad, ¿no? Yo quisiera con esto concluir, no sé si quisiera agregar algo más. Pues sí, vamos a ir. Muchísimas gracias por haber. Bueno, los invitamos ahora a ver un fragmento del programa que se va a transmitir el día 13. Son 10 minutos